Meca y su joyería de piedra decayó, las comunidades pocomes no cesaron totalmente de florecer. Ok, 650 años después de Cristo, la gran ciudad de Teotihuacán en México, que había dominado el Caminal Cuyú, fue quemada por otros mexicanos más guerreros, los pipiles, que habían emigrado originalmente del norte de México. Ok, ahora tenemos Olmecas, Caminal Cuyú, Teotihuacán, y otro nombre que tienen que tener ahí en sus cuadernos, pipiles, P-I-P-I-L-E-S. ¿Tienen preguntas para escribir después que lo hagan? Siguen escuchando. Sigamos. Los pocomes por la cuenca del valle del Caminal van construyendo sus nuevos centros de cultura de Caminal Cuyú, una continuidad histórica, religiosa, cultural desde la costa sur. ¿Están siguiendo todos? Me parece que están siguiendo todos. Ahí en el valle de Caminal, los pocomes se reorganizaron y prosperaron alrededor de sus grandes poblados que se llamaban Cayuc y Chuitinamí. Cayuc, ¿cómo se escribe? C-A-K-Y-U-K. Cayuc. Y el otro es Chuitinamí. C-H-I-U-T-I-N-A-M-I-T. ¿Están siguiendo? En un misticismo religioso que se extasiaba en un rito de sacrificios de animales, de inmolación personal y hasta ocasionalmente de ofrendas humanas, con ceremonias muy elegantes y solemnes, embellecidas por danzas, música y cantos que incorporaban a miles de personas bien diestras en tales artes, todos influidos por una religiosidad cuya pasión se centraba en una unión extática con Dios. Hunahku en Pocom y Tzamna en Quechí. El nombre de Dios en Pocom era, entre otros nombres, ¿verdad? Es Hunahku. Y en Quechí es Itzamna. Entre los mayas de todas las lenguas se había difundido un culto a Kukulcán, la figura histórica de los toltecas, cuyo mensaje de compasión, purificación de vida y pureza de corazón atrajo a los mayas devotos como mexicanos. Los comerciantes mexicanos que mantenían contacto con los pueblos mayas de Guatemala como misioneros propagaban este mensaje de una gran calidad moral y espiritual. Este culto a Kukulcán propiciaba un Dios que se poseía de su propio seguidor. Esta compenetración de lo divino se irradiaba en el rostro de las manos de la persona acogida por la presencia divina. Así los pocomes en el valle de Caminal mantenían contactos comerciales no solamente con esos comerciantes mexicanos, sino también con sus hermanos vecinos, penetrando en las regiones montañosas del norte, donde vivían los quechís, colmanches y acaláes. Ahora, ustedes tienen, por ejemplo, un mapa que está ahí. En este mapa ustedes se van a dar cuenta de los otros grupos indígenas que en el siglo XVI vivían en nuestra región de la parte del norte. ¿Lo ven ahí? Pencholes, manchés, mopanes, lacandones e itzares. Ven más abajito, ve usted los pipiles. También ve usted también la ciudad de Teotihuacán. Los pipiles se enfrascaron en luchas interminables con los toltecas, indígenas mexicanos muy cultos, que habían vivido en la gran ciudad sagrada de Teotihuacán y se reagruparon en la nueva ciudad de Tula. Los toltecas estaban empeñados en vengarse de la sangre y muerte que les habían ocasionado los pipiles. Y los pipiles, bajo esta presión tolteca en México, y también sedientos de tierras y riquezas nuevas, iniciaron sus recorridos por Guatemala en el siglo VIII. Siendo fuertes guerreros de cultura mexicana,
Ellos logran forjarse en el valle de la Verapaz del Sur por Salamá y San Jerónimo. Fundan en San Miguel Chicac su fortaleza principal, y por las cumbres del Carnero y lo que hoy es el Cachín, acostumbran a celebrar sus ceremonias entonando cantos en la lengua náhuatl. Por eso ha habido una tradición antigua que dice que la raíz de los salamatecos está en México. Y esto es cierto, porque los pipiles son los antepasados de la mayoría de los salamatecos. ¿Quiénes son salamatecos aquí? Sus papás y abuelos de Salamá. De repente ustedes son descendientes de los pipiles, porque son ellos que se asentaron en este lugar. Tal vez no tienen cara de pipil, pero sí lo es tal vez. Tenemos 3 invasiones ya de mexicanos, ¿verdad? Teotihuacán, los pipiles y ahora los toltecas. ¿Están siguiendo? Aunque todos eran hermanos de la misma raíz, se dividían en grupos: los quichés, cachiqueles, sutiujiles, uspantecos y achiches. El grupo quiché dividía a los demás en su invasión a Guatemala. Después de establecerse en las montañas cerca de Santa Cruz del Quiché, un grupo grande de estos toltecas, en especial la rama Achí, invadió el valle de Rabiná. Después de un tiempo prolongado de intercambios que incluía la presentación de danzas, ceremonias, comidas y discursos, las posturas de ambos pueblos, Maya Pocón y Achí, fueron irreconciliables. Los achíes querían vivir en estos valles fecundos de cacao y algodón, entre los pocones artistas en tantas artesanías y mezclándose con sus hijos. Lo que pasó es que estos rabinaleros como dicen, o achíes, que es otro nombre de ellos, eran pocos, eran grandes guerreros, y ellos querían establecerse en estos valles de Rabinal, donde los Maya Pocón, los antepasados, los cruceños y pistovarenses, habían creado grandes centros ceremoniales. Y lo que pasa es que los pocomaves, los Maya Pocón, no quisieron que los rabinaleros vivieran entre ellos. Ellos decían que estas son tierras nuestras, pero los rabinaleros querían también casarse con las mujeres Maya Pocón, y los Maya Pocón no estaban de acuerdo. Y entonces de ahí surgió una gran guerra. Los Rabinalachi, los Rabinalé o achíes, fueron grandes guerreros, y ellos pudieron conquistar y derrotar primero los que vivían en Caquiuc. La gente de Caquiuc que vivieron en este lugar, ya tienen ustedes eso apuntado, la gente que vivió en el centro ceremonial Caquiuc y todos los centros ceremoniales al oriente del valle de Rabinal huyeron de Rabinal y fueron ¿a dónde? Fueron a Tactic, a Tucurú y a Tamaú, una parte, y otra parte fue a Chinautla. Es muy importante darnos cuenta de esto. Después, los Maya Pocón que vivieron en Chiquinamí en el siglo XIII y XIV, que son los antepasados de ustedes, los cruceños y pistovarenses, sufrieron la misma derrota y también tuvieron que huir de Chiquinamí y todos los centros ceremoniales al poniente del valle de Rabinal. Y ellos, ¿por dónde huyeron? Vinieron por aquí arriba en esta zona de Alta Verapaz, como vamos a escuchar en unos momentos. Y los achíes, los rabinaleros, se quedaron entonces dueños de la tierra que antes era de los Maya Pocón. Esta tierra de los Maya Pocón por Rabinal antes se llamaba Pansactzul. Pansactzul, que quiere decir tierra del canto puro. Pansactzul, P-A-N-S-A-K-T-Z-U-Y, Pansactzul. Los achíes, los que habían desplazado a la pobre gente nuestra Maya Pocón de Caquiuc y Chiquinamí, construyeron sus templos y organizaron su vida orientada hacia la lucha continua. Las batallas y tensiones nunca mermaron entre los achíes
y los Maya Pocom durante estos siglos y defenderse de todos sus enemigos. En Tactic crearon el gran centro ceremonial que se llama Chicán. Hay que apuntar esto, por favor. Chicán. C-H-I-K-A-N. Crearon su gran centro ceremonial. Entonces resulta cuando los Pocomchi vinieron al valle de Tactic, crearon su gran ceremonial de Chicán, pues ellos también estaban encargados de cuidar el cerro sagrado del Xucanet, con todo el prestigio que esto concedía. Ahora los Pocomchíes del Polochic, o sea los de Tucurú y Tamaú, establecieron sus poblados que prosperaron con un comercio muy activo con los indígenas del Puerto Nito, cerca de Puerto Valles. Los quechíes, por otro lado, del valle del río Cabón, también participaron en este intercambio. Se emplearon cayucos desde el Polochic hasta la Tinta. Toda esta región del Polochic antes era muy próspera, con una gran abundancia de cosechas de maíz, hubo mucho cacao y plantaciones de frutos tropicales. En el valle del Polochic, además, había un poblado muy importante llamado Chacujal, donde los Pocomes, o Pocomchíes ahora, entraron en contacto con los choles del lago de Izabal y los chortís de Zacapa y Quiriguá. Chacujal tiene una plaza grande con templos y palacios reales. Miran ahí sus mapas, por favor, y pueden ver ahí los Pocomchíes, ver ustedes ahí el río Polochic, que desemboca cabalmente lo que es el lago de Izabal. Toda esta región del Polochic fue muy próspero antes de la llegada de los españoles en 1524. En Rabinal, mientras tanto, varios grupos de Maya Pocom, como los Ushab, no se huyeron, sino se mezclaron con los achíes y han formado el grupo actual de los Rabinal Achí. Rodeados por los Pocomes en el valle de Rabinal, los achíes de Rabinal paulatinamente abandonaron su lengua náhuatl y adoptaron el Pocom, adoptándole y criando el Rabinal y Cobulco Achí. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que antes de llegar a los españoles hubo conflictos entre los indígenas. Sin embargo, también los indígenas vivían en comunidades bien organizadas, gracias. Mantenían el suelo en excelentes condiciones. Gracias. No se preocupe, gracias. Para sembrar, libres de maleza y sembrado con árboles finos. En cierto modo podemos decir que la gente indígena, maya, pocom o achí o maya quechí o lo que sea, tenía un sistema de agricultura mejor perfeccionada casi que lo que han tenido después. Es una cosa muy rara esto. Tal vez porque eran más libres, de ser más imaginativos y más creativos en su agricultura. Mantenían el suelo en excelentes condiciones para sembrar, libres de maleza y sembrado con árboles muy finos, en especial en Iquidambar. En el centro de los poblados principales estaban los templos con sus bellas plazas, y alrededor de los templos se erigían las casas de los caciques y sacerdotes. A la par de esas residencias estaban las casas de los ancianos principales, y las casas más cercanas al templo eran de la nobleza, las familias más pudientes y apreciadas. A las orillas de los poblados estaban las casas de los más humildes. Recipientes para sacar agua estaban cerca de la casa de las residencias de los caciques. En sus plantaciones se hacían arboledas bien arregladas y cuidadas. Sembraban maíz, frijol, chile, algodón y, según el terreno, cacao. En Alta Verapaz, los Pocomchíes y los quechíes tenían sus poblados que servían en primer lugar como centros ceremoniales sus ritos, celebraciones religiosas y residencia de nobleza, como hemos visto.
y también foco de comercio. La mayoría de la gente seguía viviendo en los campos diseminados entre la arboleda y las montañas. En la Verapaz no hubo una integración política compacta, como se podía llamar reino, con un solo rey que exigía una fidelidad absoluta como en Europa o como en el reino quiché. Esto es muy importante tomar en cuenta, que vamos a hablar más de Naquitoba aquí con ustedes. Los centros ceremoniales con la región Pocomchi y Quechí eran independientes, unidos por lazos matrimoniales entre los hijos de los caciques, por alianzas políticas o militares, por tradición de amistad o por ser lugares de peregrinación religiosa como Xucanet e Itzam de Cocabón, entre otros. Si el gran cacique Ajpopatz de Chichén tomó un papel preponderante en la vida política de Alta Verapaz, fue más bien por su gran capacidad y inteligencia. Ahora vamos a recapitular para poder entender mejor la situación nuestra, enfocando lo que es Santa Cruz Munchú, ¿verdad? Para el siglo XI, vemos que los antepasados de los Pocomchi de Tactic, Tamaú, Tucurú, Cajcoj y Munchú vivieron en el Valle de Rabinal, en sus centros ceremoniales, como ya les dije. Vamos a repetir. Los de Tactic, Tucurú y Tamaú estaban agrupados en el centro ceremonial de Cacyuc, ya lo han puesto, y todos los centros ceremoniales al oriente del Valle de Rabinal. Mientras que los de Cajcoj y Munchú, o sea, los cristobalenses y cruceños, estaban reagrupados alrededor del centro ceremonial de Chuitinamit, todos los centros ceremoniales al poniente del Valle de Rabinal. Como ya hemos dicho, en los siglos tridécimo y cuatridécimo, o sea, los años 1200 a 1300 después de Cristo, los de Chuitinamit, que lo tienen ustedes aquí, y los centros ceremoniales alrededor de Chuitinamit sufrieron los grandes destrozos que Cacyuc sufrió. Y esta gente huyeron, como ya les dije, hacia Alta Verapaz. ¿Y por dónde subieron? ¿Y por dónde corrieron? ¿Por dónde se refugiaron? Pues fueron por el río Chizoy. La gente que hoy en día son cristobalenses y cruceños salieron de Chuitinamit, de Rabinal, y fueron huyendo por el río Chizoy. Y se dividieron en tres grupos. Un grupo fue a lo que es Cajcoj, donde está ahora asentado el pueblo de San Cristóbal. Otro grupo siguió el río Chizoy hasta Chamá, ahí puede verlo en sus mapas. Y otro grupo se fue a Belejuj. O sea que la gente de Mayapocop de Chuitinamit fueron por el río Chizoy y se dividieron en tres partes. Cajcoj, donde está San Cristóbal, Chamá al norte por el río Chizoy y Belejuj. Y el grupo que se fue a Cajcoj, donde está ahora San Cristóbal, se dividió en dos grupos pequeños. Uno se fue a lo que hoy en día es el recreo Chibajaj, y otro grupo fue a la matriz de Santa Cruz, que es Naquito. Ahora, los de Munchú, o sea, los de Santa Cruz, con los de San Cristóbal, lo que son Cajcoj, sabían que en Tactic estaban los pocomchíes que habían salido de Cacyuc. Ya pusimos ahí, ¿verdad? Cacyuc y Chuitinamit. Los que primero salieron de Rabinal fueron los de Cacyuc. Cuando salieron de Cacyuc, como repito por la tercera vez, fueron a Tactic, a Tucurú, al Polochic y a Tamaú. Entonces, cuando llegaron los de cruceños y cristobalenses, para entender mejor, ellos sabían que los de Tactic ya habían construido sus grandes centros ceremoniales en el lugar que se llama Chicán.
¿Y dónde está Chicán? Chicán está por Chavalcoy. ¿Y dónde está Chavalcoy? Está cerca de San Julián. Chicán está aquí, va rumbo para Huaspac y ahí está San Julián. Ahí es donde los tactiqueños habían construido su gran centro ceremonial que se llama Chicán. Pero también habían construido otros pequeños centros ceremoniales y fortalezas. Y una de sus fortalezas fue en Naquito. Entonces los, digamos, cruceños y cristobalenses hablan con el cacique de Tactic, o sea, de Chicán, pidiendo si es posible que ellos puedan asentarse y poblar el valle de Tactic. Pero los de Chicán dijeron que no, mejor que ellos fueran donde habían venido, subiendo por la cumbre de San Joaquín, y que se asentaron donde hoy en día es el pueblo de Cajcoc o de San Cristóbal. Entonces resulta que paulatinamente, aunque se hablaban con paz unos que otros, los de Cajcoc y Munchú, ustedes de Santa Cruz, sintieron un poco molestos que Chicán les mandaran a ellos, que les mandaban. Y hubo un gran cacique entre los de Cajcoc y también cacique de Munchú en ese momento, podemos decir, que se llama Abraham Ventania, o sea, Sakhi. S-A-K-G-T-I, y este Abraham Ventania, un gran cacique de los de Cajcoc y Munchú, y él dijo que vamos a aguantar un poquito y en un momento preciso vamos a liberarnos de los tactiqueños de Chicán y vamos a ser totalmente independientes, porque naturalmente Chicán tiene más poderío en ese momento que lo que era realmente Naquito y Cajcoc. Entonces justamente ellos se organizaron. ¿Y qué hicieron los de Abraham Ventania y Sakhi? Se fueron a rezar en los cerros. La costumbre siempre de nuestra gente maya pocom o gente pocomchi como quechí es acudir a los cerros. Y ahí rezaron los cerros para que los cerros le dieran fuerza para poder pelear contra los de Chicán. Y cabalmente llegó el momento en que los de Cajcoc y Munchú, digamos, los cruceños, se levantaron en rebelión contra los de Chicán. Hubo una gran guerra y derrotaron a los de Chicán Tactic. Y los de cruceños, digamos, se acapararon de Naquito, que originalmente fue construido por los tactiqueños de Chicán, y convirtieron Naquito en la matriz, en la raíz de lo que hoy en día es el pueblo cruceño Poconchí de Santa Cruz, Munchú. Ritos ceremoniales, después regresaban a sus casas. Chijó era un centro ceremonial secundario. Otro es Xutha. Otro es por las conchas. Otro centro ceremonial secundario por Santa Elena. Otro por un lugar que se llama Cisbal. No sé dónde está este lugar. Y otro fue aquí mismo, donde está el templo católico de Santa Cruz. Ahora el padre me estaba preguntando esta mañana cómo se llama este centro ceremonial aquí, antes de que llegaran los frailes en 1543. Y estoy hablando aquí con el profesor Vélez y llegamos a la conclusión, de repente se llama Munchú. Porque yo tengo la nómina de los 20 cerros sagrados de Santa Cruz y no sale aquí el nombre de este lugar. Posiblemente era Munchú. Entonces vemos que la relación de los cruceños poconchíes de Naquito con los de Cajcoc eran bastante amistosos. Pero periódicamente había problemas entre los de Cajcoc y Naquito con los de Chicán Tactic. Pero también hubo momentos de paz. Y cuando hubo momentos de paz entre los de Chicán Tactic con Naquito, cruceños, Cajcoc, cristobalenses, se reunían cada 2 meses en la cumbre de Chichín. ¿Les conocen Chichín? Que es la montaña, que es la loma que mira sobre el valle de Tactic. Ahí se reunían cada 2 meses con los caciques de Chicán, de Tactic, a discutir diferentes problemas. Y cabalmente una reunión que tuvieron los hoy día llamamos poconchíes cristobalenses y poconchíes cruceños con los poconchíes tactiqueños, tucureños y tamajuneros,
se decidió lo siguiente, que las mujeres de Tactic, Chicán y de Chicobán Tucurú y de Tamó Naxombal iban a tejer. Ese iba a ser el trabajo de las de Tucurú, Tamao y Tactic. Y las mujeres de Cajcoj, Naquitó y Belejuj iban a trabajar con la jarcia. Por eso hoy en día todavía la artesanía principal de San Cristóbal y también antes aquí de Santa Cruz era la cuestión de lazos y redes, la jarcia. Pero el problema constante que tenía Naquitó, Cajcoj, en especial Chicán Tactic, era la amenaza constante de los rabinaleros. Como ya dijiste, vino aquí y la secuestró y la metió en una cueva. Entonces los guacamayas, que son los nahual de Mamún, le avisaron. Y entonces Mamún, que no quería pelear ni matar al príncipe Quiché, pero como era necio el príncipe Quiché, se pelearon y lo mataron. Entonces, ¿qué hicieron con el pobre príncipe Quiché? Lo cortaron en 4 pedazos y lo comieron. Y después ofrecieron su sangre a los montes, a los cerros. Porque ¿quién ayudó a los mayas por de Naquitó a derrotar los príncipes quichés? Los cerros, que es la mentalidad, la mística, la teología de nuestra gente maya de antes, la importancia de los cerros. Y todavía hoy en día, cuando usted habla con, debemos decir, sacerdotes mayas, poconchíes o quechíes, y también quichés, hablan de la importancia de los cerros. En otra ocasión después, yo creo que es un poco tarde, tal vez me estoy alargando un poco, de que pudiera darle la nómina de los 20 cerros sagrados de Santa Cruz Monchú. ¿Y quiénes vivían esos cerros? Muy normalmente habían clanes y familias pequeñitas que vivían al pie de estos cerros. Pero total, sigamos con la historia. Entonces, resulta de que Mamún, el padre de los cruceños, derrota al príncipe Quiché en la historia. Esto quiere decir que hubo un combate entre los rabinalenses y quichés, una invasión para Naquitó y fueron derrotados. La última cosa que les voy a contar es esto antes que empiecen las preguntas, y es lo siguiente. Resulta de que los rabinaleros por una tercera vez querían... sigue hablando por teléfono, ya guarde. Entonces por la tercera vez, siempre que sí. Entonces resulta de que por la tercera vez los rabinalenses querían atacar a Tactic y agarrarse también de toda esta zona de por acá. Y el gran cacique de los rabinalenses y cubuleros se llamaba Achi Alá. Apuntan ahí, Achi Alá. El dos de los de Tactic tenían miedo de esta invasión cubulera y rabinalera. Y resulta de que ellos, los de Tactic Chicán, pidieron ayuda de los de Tamao y Tucurú, pidieron ayuda de Naquitó, los cruceños, y los de Cajcoj, y también pidieron ayuda del gran cacique de Chichén que se llamaba Ahpobatz, ¿verdad? Que después van a llamar con el bautizado Juan Ahpobatz o Matacbatz. Entonces la tradición dice de que hubo una gran batalla de 8 días y 8 noches. Pero los de Tactic ya estaban hartos de tanto problema que les dijeron que no. Y siguieron peleando los altaverapacenses, porque era una lucha altaverapacense contra la rabinalera, siguieron peleando hasta el Chol. Y ahí mataban y quemaban mucha gente. Entonces esta fue una gran batalla antes que llegaran los españoles en 1524. Cuando llegaron los españoles en 1524, los poconchíes de Tactic, Tamao y Tucurú, ahí por la zona del Porochic, pelearon contra los españoles cuando intentaron entrar ahí 3 veces. Y la tradición dice algo muy interesante que casi ustedes no han escuchado, pero ven, que grupos de gente de Cajcoj, cristobaleros valencianos, hayan peleado a la par de Tecumumán y los reyes quichés en la gran batalla de Olintepeque en 1524. Y estaba el resultado de esta, ¿verdad? Que los españoles lograron la victoria en esta batalla. Pues yo termino aquí porque es la parte que usted tiene que hablar de lo suyo. Pero antes que empiece a hablar el padre, tiene su párroco, ¿verdad?
¿Hay preguntas sobre todo esto? ¿Tienen una pregunta alguno de ustedes? Dígame. Para Simón. ¿Los caciques eran Ajuar o Ahir? Muy buena pregunta. Los caciques eran Ahir. Todos los caciques de la zona nuestra, Poconchi y Quechí, eran también sacerdotes. Eran también grandes sacerdotes. Ayer estuve hablando con el padre Teres sobre Chichén. Me preguntaba por qué es que los frailes dominicos no construyeron la iglesia, ¿verdad?, en Chichén, o el pueblo de Chamelco en Chichén. Bueno, no lo hicieron cabalmente porque los curas, los frailes, los misioneros, no querían afianzar la religión prehispánica con sus templos, sus ritos, sus sacerdotes. Y cabalmente Chichén no solo fue un centro político, cultural, comercial, también fue un gran, pero también, según la religión oral, eran la Lopinac, pero sabemos que eso los creamos. Los Lopinac eran personas milagro, hombres de milagro que volaban de un lugar a otro. Entonces eran personas. Voy a darle lectura a la que usted nos acaba de transmitir. Mil gracias, de verdad. Bueno, el reverendo Padre Ricardo, su nombre completo es Ricardo José Antonio Terga Cintrón de Berríos, hijo de padres cubanos y nieto de abuelos de origen español. Nació en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, el 7 de febrero de 1945. Cuando era niño fue a vivir a La Habana, Cuba, por varios años, lugar del cual salió con sus padres por problemas políticos en el año de 1952. Estudió en un colegio católico en Nueva York, donde de 9 años de edad sintió la vocación por ser sacerdote misionero, deseando trabajar en Rusia, pero por las circunstancias de aquel entonces decidió querer trabajar entre la gente indígena de Hispanoamérica. Después de buscar por muchas órdenes religiosas, decidió entrar a la actual congregación del Inmaculado Corazón de María. Entró al seminario de 14 años de edad y se ordenó como sacerdote en el mes de mayo de 1972, habiendo alcanzado una maestría en historia. Llegó a Guatemala en el mes de septiembre de 1972, en donde enfermó de hepatitis. En octubre de ese mismo año estuvo en el hospital por 7 semanas, muy grave. Su primera parroquia fue en Tactic, en donde estuvo como vicario parroquial en el año de 1973, y en enero de 1973, laborando a la par de un gran sacerdote misionero que estuvo en China, el reverendo Fernando Leins, quien fue un oftalmólogo. En 1977 al 79 ayudó a las parroquias de Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz, cuando estos municipios no tenían un sacerdote. En ese momento conoció a los grandes patriarcas de Santa Cruz Verapaz, al señor Juan Rico, al señor Filiberto Valdés, al señor Mariano Mash, a la señora Dominga Güe y a muchas personas más. En 1976 escribió su primera obra histórica sobre Tactic, titulado Rerucush Acal. Valenzuela lo invitó a escribir obras de historia de Verapaz durante este año. 2 ya están en la imprenta y está preparando 2 más. Regresará a su querida ciudad de Nueva York a finales de enero del año 2019.
si Dios se lo permite. Su mensaje para la tarde de hoy es: le doy gracias más sinceras a todos ustedes por su hospitalidad y acogida, especialmente al Padre Denis López por tenerme en Santa Cruz Verapaz durante este tiempo. Atentamente, Padre Ricardo. Fuertes los aplausos entonces para el Padre. Voy a explicarles entonces la dinámica del simposio del día de hoy. Cada uno de los oponentes dará a conocer a ustedes la temática a tratar el día de hoy, como es la historia de los pueblos de la Verapaz, ¿verdad? Seguidamente que ellos den la lectura y su exposición a ustedes, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Así es de que preparen ustedes sus preguntas y al final habrá un espacio para que ustedes puedan discernir todo lo que les queda pendiente de poder comprender o de anotar. Vamos a recibir a nuestro segundo ponente y el tema a tratar es la Fundación de Santa Cruz Munchú y está a cargo del Padre Denis López. Hablar de Santa Cruz es bastante enriquecedor porque Santa Cruz tiene mucha historia, tiene una riqueza de valores culturales y uno se apasiona de veras cuando aborda el tema de la historia de Santa Cruz. Me toca hablar de la fundación, pero tal vez antes de hablar de la fundación quiero resaltar la figura de un gran líder que gracias a él se fundó Santa Cruz. Y hablo directamente de Apopbatz, un cacique muy famoso y que de verdad tenemos que conocer un poco más sobre su historia, sobre su figura, porque fue de verdad un gran líder. Apopbatz, unos ubican su nacimiento en San Juan Chamelco. Padre Ricardo dice que posiblemente él haya nacido aquí en Chichén. Lamentablemente ya no existe la ciudad de Chichén, que era una gran ciudad de mucha importancia comercial, cultural, religiosa, política, como explicaba el Padre Ricardo. Ya solo nos quedó el río y algunos sembrados de café, pero ahí habían templos ceremoniales muy importantes y tenía relación comercial con Chichén Itzá en México y con otros pueblos mexicanos. Posiblemente sea el lugar de nacimiento de Apopbatz. La palabra Apopbatz significa el que dicta las leyes sobre un petate. El petate en esa época era de suma importancia porque era un signo de autoridad. Los reyes o los caciques se sentaban de esta manera como está la señora aquí sentada, así con los pies cruzados sobre un petate. Y desde ahí dictaban las leyes y las normas. Entonces, el petate se llama Apop, de ahí viene su nombre, Apop, el que dicta las leyes sobre un petate. Y Batz era su nahual, el mono. Entonces, todos ellos, los reyes, después de su nombre ponían el nombre del nahual, que era como su apellido. Entonces, Apopbatz quiere decir el que dicta las leyes sobre el petate. De ahí vienen los nombres de los sitios de autoridad. Por ejemplo, las municipalidades se llaman Popol, porque viene también el petate, el lugar de la autoridad. El mismo libro sagrado, Popol Vuh, también lleva el petate, Popol Vuh, o sea, el libro de la ley o libro sagrado. Entonces, de ahí la importancia del nombre de este personaje que vamos a ir hablando de su historia. Cuando los españoles incursionaron en dos ocasiones,
ya el padre nos contaba un poco de lo difícil que era penetrar la Verapaz. Entonces hubieron dos intentos, el padre decía 1524 y el otro 1537, pero no pudieron penetrar. Y fue hasta que una hija de Acopaz se casó con un hijo de uno de los reyes de Zacapulas Quiché. Habiéndose casado con él, un día que vino a visitar a su papá, Acopaz le contó, hay unos hombres de blanco. Al decir hombres de blanco, se refería a los frailes dominicos. Hay unos hombres de blanco que tocan unos instrumentos raros y cantan unos cantos muy bonitos. Para el quechí, la música es su pasión. O sea, el quechí es apasionado por la música. Entonces, cuando él escuchó cantos e instrumentos, se interesó y le dijo a la hija, dile a esos hombres de blanco que vengan a enseñarnos cantos. Eso sí, que no nos enseñen en otro idioma, sino en nuestro propio idioma. Acopaz era muy defensor de su lengua, de sus costumbres, de su autoridad, entonces él no quería que su pueblo se contaminara con otra lengua y dijo que sea en nuestro propio idioma. Fue así como Fray Luis del Cáncer, dominico, aprendió el quechí con la propia hija del rey. Y habiendo aprendido el idioma, escribió unas coplas en forma de himnos para no solo enseñar cantos, sino que también evangelizar la zona de la Verapaz. Este es el documento que escribió él en quechí del siglo XVI. Bueno, es un quechí ilegible totalmente. Tuvimos la suerte de que padre Enio María Bozú, que falleció hace poco en San Cristóbal, él hizo la traducción. Este documento está actualmente en un museo de Chicago, Estados Unidos. Ahí está el documento original, el manuscrito. Padre Enio hizo viaje a Chicago, hizo la paleografía, así se llama el trabajo de traducción, y escribió un libro sobre el documento y sobre la evangelización de la Verapaz. Es este libro manuscrito quechí del siglo XVI. Entonces, padre Enio lo pasó al quechí actual y luego al castellano. Tanto padre Enio como padre Esteban Gesserin tomaron documentos importantes para poder relatar cómo sucedió la fundación de nuestros pueblos en la Verapaz. Habiendo aprendido ya los cantos, porque se vinieron 4 dominicos desde Zacapulas hasta la Verapaz: Fray Luis del Cáncer, Juan de Torres, Fray Domingo de Vico y Pedro de Angulo. Estuvieron, según nos cuenta en su libro don Agustín Estrada Monroy, que escribió El mundo de la Verapaz, él nos explica que permanecieron 80 días en un lugar que se llama Saquín. Actualmente es el barrio San Luis de San Juan Chamelco. En ese lugar enseñó durante 80 días Fray Luis del Cáncer sus cantos y sus coplas en quechí. Y los quechíes se fueron interesando, sobre todo los reyes, y decidieron fundar. Hicieron la consulta al rey y él dijo: todavía no, Chamelco, vamos a fundar a otro lugar. Y tuvimos la suerte de que fue Santa Cruz el lugar elegido, Munchú en ese tiempo. Vinieron y fundaron un 3 de mayo de 1543, sembraron a Primera Cruz. Aquí existía un centro ceremonial de los Pocomes. Entonces, en este lugar prepararon el escenario para celebrar la primera misa. Y nos cuenta don Agustín Estrada Monroy que fueron 4 caciques los que se hicieron bautizar.
Aquí se celebraron los primeros bautizos de la Verapaz en esa fecha 3 de mayo de 1543. Entre los bautizados estaba Don Tosh. Ahorita les voy a corroborar bien los nombres. Don Tosh, Don Canipet, Don Boxor. Eran 4 caciques que acompañaban a Popaz: Don Cao, Don Tosh, Don Boxor y Don Canipep, que posteriormente al ser bautizados cambiaron sus nombres. Cuando fundaron el pueblo, pusieron nombre a los 4 barrios principales: Santa Cruz, Santa Elena, Santo Tomás y Santa Cecilia. Santa Cruz porque aquí fue sembrada la primera cruz. Santa Elena, que es la patrona, y esto quiero aclarar también porque algunos dicen el patrón Santa Cruz, y Santa Cruz no puede ser patrón porque es un objeto, es una cruz, digamos. Entonces, la primera emperatriz, mamá de Constantino, que encontró la cruz en Jerusalén después de mucho tiempo de búsqueda, fue Santa Elena, la emperatriz Elena. Y todo pueblo que lleva el nombre de Santa Cruz también acompaña el patronato Santa Elena. Por ejemplo, Santa Cruz del Quiché. Si ustedes van a Santa Cruz del Quiché, en el centro del parque hay una imagen de Santa Elena, que es la patrona del pueblo. Entonces la patrona de aquí es Santa Elena. Y uno de los barrios lleva su nombre. Santa Cecilia porque ellos reconocieron que la evangelización se había desarrollado a través de la música. Por eso decoramos un poquito con instrumentos musicales, porque tuvo mucha importancia la música. Entonces Santa Cecilia es la patrona de la música. Por eso quisieron ellos que uno de los barrios llevara su nombre. Y luego Santo Tomás, que fue el 4.º barrio nombrado. Fue así como sucedió la fundación el 3 de mayo de 1543. Hoy estamos cumpliendo 475 años. Posteriormente, no se tiene fecha exacta, pero se calcula que en 1550 empezó la construcción del templo. Y tenemos uno de los templos más bellos de la Verapaz. Tenemos que sentirnos orgullosos de ellos porque en la fachada frontal de tipo barroco español hay varias figuras de la época de los Pocomes, digamos. Entonces ahí podemos encontrar arriba el Mum o el hombre pájaro, así se llamaba, que si se analizan bien las alas de doble plumaje y el pectoral son similares a figuras mayas que están en Teotihuacán y en Copán. Ahí se ven imágenes del hombre guacamaya o el Mum, que tiene similitud con, tal vez lo veamos como un angelito hasta arriba del templo, pero dicen los ancianos que es el Mum, el protector del pueblo, el Nahual. Entonces ahí está en la fachada. Más abajo, poco abajo de las campanas, hay un triángulo y ahí se aprecia la serpiente de 2 cabezas. Me contaba doña Anita Rash que Acamal significa serpiente enorme, y que ahí había una serpiente de 2 cabezas cuidando una cueva que era como un lugar sagrado para los Pocomes. Entonces también en la fachada aparece la imagen de la serpiente de 2 cabezas, que representa el bien y el mal. En los extremos y también un poquito abajo de la serpiente aparecen varias figuras de maguey, plantas de maguey. O sea, toda la fachada está plagada de plantas de maguey. El padre
explicaba que era uno de los cultivos importantes de Santa Cruz. La isla originalmente se llamaba Panzaquí, que significa lugar del maguey. Ahí también hubo una tenería que la tuvieron los Meshna, y posteriormente se trajo una fábrica de costales aquí también a La Pedrera, que la tenían los señores Tome. Allá cultivaban el maguey y lo iban a lavar al cerro Panzalá, aquí al norte. Ahí las mujeres lavaban y ya empezaban la elaboración de pitas para luego ejercer el trabajo de la jarcia, que es la elaboración de morrales, hamacas, otras cosas que se hacen con la pita. Realmente interesantísima la historia de Santa Cruz. Yo creo que jamás ustedes pensaron el significado, ni se imaginaron el significado de lo que tiene la parte de enfrente de nuestro templo, ¿verdad? Y realmente es un templo bellísimo, el más lindo de todo Guatemala, Centroamérica, pensaría yo. Y eso ustedes tienen un tesoro, aparte de que el pueblo de Santa Cruz es realmente lindo. Llegué a amarlo tanto y porque dejé parte de mi vida aquí, pero la historia de Santa Cruz es realmente interesante. Ustedes tienen una riqueza en donde pueden investigar y realmente profundizar dentro de ella, ¿verdad? Voy a darle lectura a la biografía del padre Denis. Su nombre completo es Denis Eduardo López García. Es hijo de los señores Jorge López Juárez, quien es oriundo de Santa Cruz, Verapaz, y su mamá es la señora Bertina García, que es oriunda de Cabón, Alta Verapaz. El padre Denis nació el 4 de febrero de 1965 y tiene 20 años de ejercicio sacerdotal. Realizó sus estudios de teología en Santa Cruz, Verapaz y en Cobán, Alta Verapaz. Estuvo 5 años como párroco de este municipio. Sus estudios es licenciado en teología y tiene un diplomado en pastoral social en la Universidad Bolivariana de Colombia. Ha escrito 2 obras literarias, como es la historia de la familia López y la historia de Santa Cruz Monchú. Así es de que fuertes los aplausos para el padre Denis. Y como tercer ponente tenemos al licenciado José Antonio Vélez, quien va a hablarnos un poco sobre las costumbres y tradiciones de Santa Cruz, Alta Verapaz. Encantado saludarles, muy buenas tardes. Para mí es un honor compartir esta tarde con ustedes y principalmente con 2 de las personas que son el referente del interés en conocer los orígenes y estudiar la historia del pueblo maya Pocomchi, asentado en este hermoso municipio desde hace miles de años y que se legaliza formalmente con la fundación que es anunciada el 3 de mayo de 1543 y que justamente este año estaremos celebrando los 475 años. Debo mencionar, porque ha sido parte de la conversación en algunos espacios aquí en la parroquia, que existe un interés muy especial por dar a conocer la historia. Quizás la transmisión de estos datos sirva para que cuando llegue la celebración de los 500 años sean precisamente ustedes los que puedan trasladar la información un poco más enriquecida y aumentada. Algunos quizás ya no estemos para ese momento, lo he comentado en otras ocasiones. Entonces, se me ha encomendado hablar de aspectos de costumbre y tradición. Algunos de ellos son conocidos por ustedes, quizás los datos
en menor importancia en el momento que vemos cómo se vive en Santa Cruz, vamos a compartir algunas ideas, todas enlazadas en los aspectos históricos que ya han mencionado mis antecesores. Inicialmente hablaré de lo que conocemos como el baile de las guacamayas o de mamún. Varios nombres se le ha dado a esta danza ancestral, brevemente narrada por Padre Ricardo en esa relación en la que el hijo de Rabinal Achí hace viaje hacia la zona del pueblo del cacique Munchú y secuestra a su hija, Ahuashak, el nombre en idioma poconchí de la hija del cacique, y que tras darse la persecución a Rabinalero, a quien es encontrado y luego muerto por Mamun, se genera este relato histórico que debemos comentarles que está clasificado dentro de la novela oral. No existen escritos de este relato, ha sido justamente la tradición oral, lo que nos han contado los ancianos, lo que se ha recopilado a través del tiempo y lo que vemos en esa presentación teatral. La danza de las guacamayas incluye una combinación de teatro, de baile, de actuación. Alguna vez vemos que hasta es un poco jocosa la presentación por el movimiento que hacen los personajes que participan, pero que nos representan una y otra vez ese momento de la lucha entre Mamun y el príncipe de Rabinal. Tras los años se ha ido modificando. Nosotros hacíamos una presentación con un grupo folclórico hace algunos años y aprendimos la historia con una bebé, una niña, pero con el tiempo, con las investigaciones que se han hecho, la conclusión es que ya no era una niña, era una señorita que fue del gusto del príncipe de Rabinal y a quien esperaba hacerla su esposa. Esta historia de las guacamayas es antiquísima. No podemos establecer un tiempo, pero sí clasificarla dentro de la historia prehispánica o precolombina, y se ubica en el periodo posclásico tardío dentro de la historia del pueblo maya, y podemos afirmar que es un teatro de tipo primitivo del pueblo maya poconchí. Y un detalle importante de la presentación es que los personajes, cuando hacen la presentación del argumento, lo hacen en diálogos en idioma poconchí. Ese es un dato muy importante. Hay una relación íntima con la historia que hemos escuchado o que conocemos del Rabinal Achí. Guatemala tiene la suerte de haber ser reconocida a nivel mundial con un ballet drama, el Rabinal Achí, que ha sido declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y justamente la danza de las guacamayas tiene las mismas características, al punto en que en algunas conversaciones hemos considerado que es la otra parte de la historia de lo que se dramatiza a través de la danza de Rabinal Achí. Es una danza clasificada como un ballet, sigue un argumento específico, la historia que les habíamos compartido y que constituye y manifiesta la vida cotidiana del pueblo poconchí en sus orígenes. Santa Cruz ha hecho un esfuerzo importante a través de los años por conservar esta danza histórica, y es a través de la Cofradía de la Santa Cruz
y de la municipalidad, que se ha mostrado el mayor interés, y de esa cuenta pues conocemos el juego de máscaras. Hay una réplica pequeñita aquí en el escenario que tiene 4 de los 5 personajes. Ustedes, en el momento que han observado el baile de las guacamayas, han notado que también se utilizan trompetas. Esta fue una sustitución de los instrumentos originales, que eran el tum y la chirimía, y que producto de una donación pasado algunos años y de haberse recuperado los trajes como una réplica de los originales, pues se ha tenido la suerte de contar nuevamente con el baile de las guacamayas. Hubo un tiempo en que se dejó de realizar y corresponde a los últimos 20 años del siglo XIX, es decir, entre 1890 al año 1901. En ese periodo dejó de representarse la danza y fue a través de instituciones de gobierno que se pudo obtener nuevamente la dotación de todo el juego de máscaras y trajes, con lo que se reinicia la presentación de este baile de las guacamayas. El relato puede variar en la forma en que se ha presentado a través de los años. Leeremos al final de nuestra presentación un relato que es el que más se acerca a uniendo todas las opciones que hemos encontrado a la posible representación más exacta de este hecho. Debo resaltar que el baile de las guacamayas, o baile de mamú, es único en Guatemala por las características ya mencionadas y por la combinación de varios subgéneros literarios. Unido a esto viene una segunda costumbre, que es la elección de Rishkun Mamun, que recientemente ocurrió en nuestro municipio el pasado sábado. No fue llamado así desde siempre. Tendrá a lo sumo 50 años, un poquito más, un poquito menos, en que fue nombrada de esa forma la elección o el título de la persona que era nombrada como reina indígena del municipio, pero justamente para retomar parte de la historia del pueblo y vincularlo a la historia que les hemos mencionado del cacique Mamú. Antes de este hecho, sí se elegía reina en el municipio, pero se le llamaba India Bonita únicamente. Era una forma diferente de nombrar, y en la historia nos recuerdan, quizás ustedes conozcan o hayan escuchado algunas personas que tuvieron ese título, y me refiero a doña Dominga Cac Vélez, que en paz descanse. Recientemente ella fue electa como Holhik Rishkun, o India Bonita, igual doña Margarita Vélez, y quien actualmente es parte de la cofradía de la Santa Cruz, doña María Elena Rash, que es hija de doña Anita Rash. En el esfuerzo de conservar la historia se ha trabajado, y más en este periodo de gobierno municipal se ha recopilado datos de alcaldes, de reinas Flor de Mayo y también de reinas indígenas. Sin embargo, ha sido un poco complicado por el tema de la recopilación de documentos que amparen los nombramientos a los que nos referimos. Esto es lo que identifica directamente a Santa Cruz, y no es algo que haya quedado escrito en un libro a través de los años, como sí lo manifiesta el Popolú, pero que sí tiene un fundamento en la tradición oral de nuestro pueblo. Unido también al tema de la fundación del Templo Católico de Santa Cruz, que estaríamos relacionándolo con la fundación del municipio en sus 475 años, voy a remarcar lo que ya mencionaba Padre Denis, y es que por un lado está la fe cristiana católica, que es la que respalda la nave principal del templo, pero en la parte posterior está
centro ceremonial en el que cada 20 de febrero, que es el tiempo estimado en que se da el Año Nuevo Maya, se hacen las rogaciones, los actos especiales de carácter indígena aquí en la parte alta, por donde conocemos como la cúpula o el cimbor. Algunos quizás ya hayan tenido la oportunidad de subir y en caso no, estará aperturado para visita en los próximos días, principalmente la otra semana en tiempo de feria se harán visitas guiadas por si existe el interés de ustedes de conocer, pero no solo la visita allí a conocer el entorno, sino también a conocer también parte del respaldo documental del que estamos hablando. Mencionaba Padre Ricardo un asunto bien relevante, que era la amistad que en algún momento ha habido entre los caciques de los pueblos maya Pocomchi asentados en esta región. Y nos referimos al pueblo de Cajcoj, al pueblo de Munchu y al pueblo de Tactic. Y cabe destacar que tras el paso de los años hubo alguna diferencia de criterios, que es algo muy común entre los seres humanos, y llegó a haber algún tipo de diferencia con nuestros hermanos del pueblo Cajcoj, es decir, de San Cristóbal de la Paz. Y producto de ese inconveniente, la intervención de la tradición católica también aparece. Vemos entonces que para las fechas de mayo, específicamente el 2, se realiza lo que llamamos las cortesías, es decir, viene de visita el pueblo representado a través de sus autoridades, sus imágenes. El pueblo de San Cristóbal viene hacia Santa Cruz, y en el mes de julio se devuelve la visita. Hay un punto de encuentro para las imágenes que justamente en el caso de Santa Cruz se ubicó aquí adelantito de la Pedrera y se llama el punto en el que se construyó una capillita Chiyeshim, que es un nombre muy reciente que hemos conocido, pero que es el punto en el que los cofrades han considerado que debe darse el encuentro de amistad entre los pueblos, ese esfuerzo de mantener la cordialidad entre los pueblos hermanos de Santa Cruz y San Cristóbal, así nombrados en la actualidad. Indígena Pocomchi prehispánico antiquísimo, y lo que les mencionaba, las chirimías, y que actualmente son trompetas. En eso se resume entonces la presentación del Parlamento de la historia de las guacamayas. Un gusto saludarles. Esperamos que la información que se trasladó a través de las ponencias sea de utilidad para su formación, y sobre todo recordarles que conocer la historia es fundamental, y quien no conoce su historia está condenado a repetir. Buena tarde, pasamos a la siguiente fase. Guatemalteco de 42 años, nació el 26 de enero de 1976 en Cobán, Alta Verapaz. Su grado académico tiene una licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Es profesor de enseñanza media en Pedagogía y Ciencias de la Educación, y tiene el título de Maestro de Educación Primaria Urbana. Se ha desempeñado en varios cargos como coordinador técnico administrativo del distrito de Santa Cruz Alta Verapaz. Ha sido director de la Escuela Oficial Urbana Mixta, profesor Cristino Morales Picón. Ha sido profesor interino en la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con orientación en Medio Ambiente en el Centro Universitario del Norte. Ha sido subdirector del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, catedrático del área de Comunicación y Lenguaje, director con grado de la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Santa Elena, maestro de grado en la Escuela Oficial Urbana Mixta, profesor Cristino Morales. Dentro de los méritos laborales
Tiene una plaqueta que lo distingue como maestro distinguido del nivel primario y maestro mutualista del Departamento de Alta Verapaz, de la Asociación de la Mujer Costa. Fuerte los aplausos entonces para el profesor. Voy a tener a bien presentar al señor alcalde municipal de este lindo municipio, como es el profesor Roberto Jacay, que tiene un mensaje para ustedes. Kalian tak cakap ada role, ada asok. Kita cakap baru ini sebab duduk nak istiqlal. Kita share di padre, duduk di cara tak di cak am apa dia sebab tahu. Yes, yo sé que le caigo. Tak memang cakap oleh pangkon, mati tercipta pokok, jual terus balik keselamatan. Distinguidos señores de la mesa municipal, Licenciado director de educación, respetable padre de la iglesia, distinguida profesora que lo conocí por mucho tiempo en la escuela de párvulos y esa es la idea que tengo. Así que, sí, mi querida maestra Rosana, a mi padre Ricardo, estoy mal feliz, es Ricardo que es 100% conocedor de la escritura constitucional, al licenciado José Antonio, a los docentes que nos acompañan, a algunos vecinos, al comité, a ustedes jóvenes, buenas tardes. Santa Cruz es un pueblo maravilloso. ¿Y por qué es un pueblo maravilloso? Porque tiene jóvenes, estudiantes, como ustedes, que son jóvenes maravillosos, que quieren lo mejor para este pueblo, que quieren lo mejor para sus comunidades y para su familia. Y Dios ha sido bueno con nosotros, porque escogió esta tierra para que sea el municipio en donde se instala la primera cruz en la tierra de los guerreros. ¿Y quiénes eran los guerreros? A ver, ¿verdad? Nuestros padres. La Tezonotlán era tierra de guerreros. Así como ustedes el día de hoy son guerreros, no con armas. Son guerreros porque van a ser jóvenes intelectos, jóvenes que van a ser ingenieros, arquitectos, licenciados, promotores de desarrollo, autoridades, diputados, presidente. ¿Quién sabe? Pero eso van a ser. Por eso es la importancia de también de conocer nuestra historia. Y yo estoy agradecido porque Dios me haya dado la oportunidad de nacer en este pueblo y ahora también me dio la oportunidad de gobernarlo. Pero no lo voy a gobernar solo, lo tenemos que hacer juntos. Padres de familia, estudiantes. ¿Y en qué van a construir los estudiantes? ¿En qué? En nada, por supuesto que en mucho. Si ustedes son jóvenes educados, van a ser vecinos prósperos. Si el pueblo está bien, la población está bien. Y si los vecinos están bien, el pueblo va a estar bien. Porque ustedes van a pagar sus impuestos. Van a pagar su ornato, van a pagar su IUCI, van a pagar todos los tributos para que el pueblo esté mejor. Así que yo quiero agradecerle a las distinguidas personas que al día de hoy compartieron sus experiencias. Aquí hay jóvenes, aquí hay hombres que han luchado por este pueblo. Por supuesto, a Nico Antonio yo lo he visto en bomberos, en la iglesia católica, en el básico y en varios lugares.
y qué bueno. Queremos más hombres así, de Gabriel, así un intelecto que ha ayudado también a nivel departamental a mi amiga Edna Ruiz, doña Edna, perdone, que le Edna Ruiz. Al padre, cada vez que yo traigo visitantes de afuera y llevo a la iglesia, el padre les da un relato y se quedan todos con la boca abierta. Aquí pasa un río subterráneo, aquí se escucha, aquí se cerró la Reina de la Cruz, aquí se bautizaron los 3 primeros caciques. Bueno, cacique dice que no es bueno decir, pero yo estoy acostumbrado a decir cacique. Los bautizaron y aquí hay una fachada colonial y una fachada maya. Pero ¿qué es lo más interesante? Que no hubo guerra, que hubo un convenio, y que en ese convenio hay 2 representaciones. Pero no nos conquistaron y sembraron la cruz y nada. No, aquí se respetó la cultura. Y eso es lo importante, que nos respetemos los unos a los otros. Así que he escuchado de oídos nada más de mi amigo acá, no es mi amigo, pero es mi amigo porque habla muy bien de Santa Cruz. Y ustedes creo que ya escucharon toda la historia. Y eso es muy bueno para nuestro pueblo, que haya gente que nos cuente y que nos demuestre la riqueza cultural que tiene este pueblo. Y voy a terminar con esto. Santa Cruz no es un pueblo de paso como muchos dicen. Santa Cruz, cuando ustedes vayan a otro establecimiento, van a decir, Santa Cruz es una aldea. Mentira. Santa Cruz es el primer pueblo fundado en la Alta La Paz. Tenemos la bendición de ser un pueblo estratégico en donde obligatoriamente pasan nuestros amigos, hermanos, vecinos de San Cristóbal, del Quiché, a esta tierra para llegar a Cobán o para ir a Guatemala. Donde los que vienen del área Polochín y los que vienen de Baja Verapaz, obligatoriamente tienen que pasar a nuestra tierra para llegar a Cobán o para ir al Petén. Y los que vienen del Petén y del área de la franja transversal, Carchá, Cobán, pasan por esta tierra que es bendita por Dios. Santa Cruz tiene más de 1.600 nacimientos de agua. Nos hemos descuidado. Y ahí es donde necesitamos el apoyo de los jóvenes. Porque ustedes, con lo que pueden hablarle a sus padres, a sus vecinos, nos van a ayudar. Hay mucha gente que está destruyendo los nacimientos. Hay mucha gente que está destruyendo. Y ya no se ve nada. Pero si ustedes nos ayudan, porque son ustedes el presente, son ustedes el próximo futuro porque estamos ya en el presente de esta tierra. Yo espero en Dios que siga prosperando nuestro pueblo con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios. Muchas gracias por haber participado en este simposio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso. Detrás de cada evento, detrás de cada organización, detrás de cada motivación existen personas importantes. Y esta tarde tenemos a la señora presidente de la Casa de la Cultura, la señora Scarlett Hoyster, para quien pido un fuertísimo aplauso, por favor. Por cuestiones de salud no pudo estar aquí con ustedes porque pues, está muy mal de su garganta, pero sí está dentro de la organización, dentro del montaje de todo esto, dentro de la decoración de todo esto, la organización, las invitaciones. También tenemos a la licenciada Delfina Mencos, para ella también un fuertísimo aplauso. Y para cada una de las personas que hicieron posible este evento, ¿verdad? Con nosotros también está la señorita Casa de la Cultura, para quien también pido un fuerte aplauso, que está dentro de cada una de las actividades que ayudan a resaltar la belleza de este lindo municipio, muy querido por todos. Y yo creo que quien viene aquí y no llega a amarlo es porque realmente no conoce de la belleza de su gente y de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿verdad?